Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a potencia. Nos iremos aquí para poder encontrar dispositivos, ¿no? Lo tengo así como LED, por ejemplo LED de color amarillo, voy a ponerlo así, yellow, ¿ya? Y ahí puedo ver, con esto pues le doy doble clic y lo traigo a la pantalla de edición. Después en vez de cerrar la pantalla voy a llamar un resistor, y lo tengo ahí, le doy doble clic y lo tengo en la pantalla. Me faltaría pues una V-source, ¿no? Un V-source o una fuente de voltaje, ¿no? Y ahí lo tengo, voltaje source DC, corriente directa. Entonces una vez que tengo esos tres componentes, de momento pues lo cierro, ¿no? Llamaría directamente al V-source, llamaría directamente a la resistencia, aquí por aquí vamos a ponerlo de forma ordenada, y en este caso vamos a llamar un diodo LED que sea de color amarillo, de color yellow. Anteriormente había trabajado con de red, ¿no? Que es rojo, pues ahora trabajaremos con el amarillo. Hacemos las interconexiones con respecto a la resistencia, con respecto al diodo en un terminal y con respecto a la fuente de voltaje. Tenemos el circuito que está cerrado y lo que haremos es ponernos en modo edición y le vamos a dar un valor determinado a la resistencia. Vamos a poner una resistencia de 330 ohmios, ¿ya? Vamos a revisar aquí. Mira, el voltaje del diodo LED de color amarillo es mínimamente 2.2 voltios y trabaja con una corriente en miliamperios de 10 miliamperios. Le digo OK. Entonces, si ya sé que necesito 2.2 voltios, entonces el voltaje con 1 voltio tiene que cambiar. Esta fuente de 1 voltio tiene que cambiar. Por lo tanto, le podré dar a lo mejor pues 5 voltios. Basta con poner 5, las unidades ya se entiende que son voltios. Es una fuente de voltaje, ¿no? Una batería, una pila. Entonces, pues en corriente continua necesitamos 5 voltios, ¿no? ¿Qué es lo que necesito ahora? Voy a ver equipos de medición. Vamos a ver, podría utilizar este voltímetro en corriente continua, ¿no? Así es, voltímetro en corriente continua, y lo pondría por ahí, ¿no? Entonces más o menos, así más o menos, a ver, lo pondría aquí para verlo bien. Perfecto, y después, ok, y después pasaría pues, a ver, carambas, y después pasaría a simplemente hacer las interconexiones, ¿no? Interconexiones, ya, interconexiones. Ya está, una vez que tengo con respecto a aquel, ya, vamos a ver aquí, ya, otra vez así, y sería ahora poner un voltímetro en corriente directa aquí en la resistencia, ¿no? Resistencia aquí, y también vamos a ver la cantidad de voltios que hay pues en esta resistencia, y lo mismo sería ponerlo aquí, pero fuera, para poder saber cuánto es la caída de tensión que hay en el diodo, y con eso ya tenemos aprox ya el circuito, ¿no? Estamos entonces, no, esto no necesito, estamos en modo edición, ya, entonces ya lo vamos a poner aquí, así es. Entonces una vez que tenemos esto, una vez que tenemos aquí, ya nos sería pues tenemos la fuente de voltaje o digamos un multímetro para ver la cantidad de voltaje que hay en R1, en el diodo y en la fuente de tensión. Entonces procedemos a ejecutar el programa, ¿no? Vamos a correrlo y efectivamente podemos ver que eso ya hace una caída de tensión. Vamos a ver el área de trabajo. Ahí está, ¿no? 202.22. Aquí ha salido 2.78, la caída de tensión en R1, y aquí 5 voltios, digamos, de la batería, ¿no? Efectivamente, 5 voltios. ¿Qué más tenemos ahora que hacer? Pues quiero ver la corriente. Habíamos dicho corriente, entonces voy a aprovechar para guiar la corriente que hay en este circuito. Habíamos dicho que es por ser un circuito serie, se generaba una corriente eléctrica, perdón, en toda la línea, ¿no? O sea, se generaba automáticamente por aquí, internamente, pues, una corriente. Y como era serial, una corriente serial, podríamos decir que va pues por todo el circuito, pasa por la resistencia y también pues por el diodo LED, ¿no? ¿Qué más habíamos dicho?
vamos a ver la corriente. Necesito medir corriente y después voy a tener que medir potencia. ¿Se acuerdan que era la potencia? Era igual al producto de la corriente por el voltaje. Entonces, me interesaría saber cuánto es la potencia en R1. Es decir, la potencia en R1, me gustaría saber cuánto es la potencia. La potencia en R1. ¿Ya? Entonces simplemente vamos a ver, o vamos a hacer el uso del batímetro. Vatios, ¿se acuerdan? Vatios, ¿no? O watts, o también milivoltios amperios, porque la relación, digamos, el producto multiplicativo de voltaje por corriente, si lo vemos a nivel de unidades, sería voltios B por amperios, que es A. BA sería BA, milivoltios amperios. Y eso es lo que vamos a ver ahora que seteemos digamos, las escalas de presentación del batímetro, ¿ya? Una vez que tengo esto de aquí, mira, tengo el batímetro, lo que haría pues es traer el batímetro para acá, pero como no se puede poner, no puedo hacer nada porque está ejecutándose el programa. Lo que voy a hacer es cerrar el programa, o sea, darle un stop. Aquí hemos visto que como está en verde no hay ningún tipo de problemas, ¿no? A menos que esté en rojo y habría un problema, habría una alarma o estaría algo mal. En este caso ya vamos a utilizar el batímetro, vamos a ver cuántos, aquí, perdón, esto de acá, el batímetro, cuántos vatios están considerándose aquí en la resistencia. Para eso vamos a hacer una cosita. La forma de interconectar sería de esta forma y la forma sería de aquí. O sea, en forma serial, ya, aquí en forma serial, vamos a borrar esta parte, ya, en forma serial, en lo que corresponde a la parte de la corriente, y voltaje en paralelo, en lo que corresponde a la tensión. ¿Cómo sería? ¿Cómo haríamos la tensión aquí? Perdón, aquí, así es, sería voltaje, y en la parte de la tensión no me permite. Ya, la parte de la tensión, eso está mal. Ya, a ver, la parte de la tensión, si lo pongo aquí así, ya, esto de aquí sería así. Ahora sí, estamos, la parte de tensión en paralelo, positivo o negativo, y la parte de la corriente. Entonces, ahí una vez que tengamos esto, ya podemos decir que podemos ejecutar, pero sin antes primeramente ver cómo estamos trabajando. Milivoltio amperio, está bien. Ya eso a nivel de potencia. Pero necesito yo saber la corriente. Entonces nos estábamos olvidando también de la corriente. ¿Ya? ¿Cómo sería la corriente? ¿Cómo sería la corriente? La corriente vamos a también a colocarla. Pues simplemente sería picando aquí y haríamos sería ammeter, ya, sería medidor de corriente en DC, ya, en DC, y sería aquí, hemos dicho que tiene que estar en serie y lo colocaríamos de esta forma, cosa que ya tenemos todos los valores y le daríamos play. Estamos ahora simulando el valor. Podemos darnos cuenta, incurrimos en un error acá, ¿se acuerdan? Un error aquí porque aparece en voltajes, en voltios, perdón, amperios. Había que considerar miliamperios, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos es cambiar y poner aquí miliamperios, ¿ok? Y ahora sí, ya está. Entonces con esto podemos darnos cuenta que tenemos una caída de tensión de 5 voltios, después en la resistencia también 2.78 y en el diodo LED 2.22. ¿Ya? Podemos ver el LED que está prendido y consecuentemente el voltaje que hay en el LED, que es 2.22 más 2.78, hace un total de 5 voltios. ¿Ya? Es decir, ya el voltaje de la fuente va a ser igual a los voltajes que generan los componentes cuando se encuentran en serie, ¿no? Una vez que tenemos eso, hemos puesto también digamos un amperímetro para ver la cantidad de corriente que circula por nuestro circuito, ya está. Y también hemos puesto un
un batímetro que nos permite ver la cantidad de vatios, ¿no? Vatios. Y me interesa saber esto de aquí, cuántos vatios, o en todo caso, según las unidades, milivoltio-amperios. Podemos ver que lo que yo quiero calcular es la potencia en la R1. Y la potencia en R1, ¿recuerdan cómo era? Vamos a hacer un proceso de cálculo aquí. La potencia en R1 era igual a que la potencia, si no nos acordamos, a ver, vamos a graficar aquí, ¿ya? Para hacerles recordar, la potencia en la resistencia R1 va a ser igual, pi, ¿se acuerdan? A la corriente que hay por R1, ¿ya? Pues es la corriente, por el voltaje que hay en R1. Ya está. Entonces, tenemos que calcularlo. Voltaje, potencia, la potencia, corriente por voltaje. Mira, da la casualidad que tengo la corriente. La corriente es aquella que se genera y pasa en forma serial y pasa por todo el circuito. Pues esta también está pasando por R1. Esa es la corriente que pasa. Ya tengo 8.42. Ya tengo la corriente, me faltaría el voltaje. Pero el voltaje también he puesto un voltímetro, lo tengo en paralela en esas terminales, y el voltaje me dice que hay en esa resistencia 2.78. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente multiplicar ambos factores, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Haríamos lo siguiente. Caíamos a la calculadora y le digo, pues quiero ya la potencia. Multiplicamos simplemente 8.42 o 8.42 multiplicado por 8.42 miliamperios multiplicado por 2.78, y eso sale 23.4 milivoltios amperios. ¿Qué significa? No hemos transmitido, no hemos cambiado, digamos, parte de las unidades a voltios amperios o kilovatios. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos considerando miliamperios. Entonces, a multiplicar miliamperios por voltios, nos saldría milivoltios amperios. Y esas son las unidades correctas para potencia. ¿Estamos bien? Potencia. Entonces sería 23.4. 0.76 ya no está trabajando simplemente con un decimal, ¿no? Entonces, con esto estaríamos dando pie a lo que es terminando lo que corresponde a potencia, ¿ya? Potencia a través del batímetro. Y hemos demostrado otra vez matemáticamente los valores del batímetro están digamos, están siendo confirmados, ¿no? Están siendo confirmados. Es decir, matemáticamente se puede hacer, y también en forma de instrumental se trabajan y se pueden hallar los valores también, ¿no? Estamos... eso ahí vamos a quedar por esta oportunidad, ¿ya? Nos vemos, jóvenes, hasta luego.